En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 18 de 100 años de soledad y vamos a referirnos al triunfo de la ignorancia. Lo que se produce en la decrepitud, en la degeneración, en la destrucción de Macondo se debe exclusivamente, casi diríamos exclusivamente, al triunfo de la ignorancia que cuando se asocia con la violencia genera la barbarie, degenera en la barbarie. Aquí lo que nos vamos a encontrar, insisto, es con el triunfo de la ignorancia, que no es más que una multiplicación del triunfo de la barbarie que ha estado latente a lo largo de toda esta obra, cuya acción se desarrolla en una sociedad sin Estado, en una sociedad huérfana de una matriz organizada políticamente bajo la forma de un Estado. Ahora bien, ¿qué es el triunfo de la ignorancia? Tal como aquí lo vamos a explicar. Pues es lo que permite hacer comprensible, insisto, el desenlace final de 100 años de soledad, la degradación y la destrucción de una sociedad humana como la de Macondo. La ignorancia no es más que el desconocimiento del orden operatorio de la realidad. De tal manera que hablar del triunfo de la ignorancia es hablar del triunfo del desconocimiento del orden operatorio de la realidad. Es decir, es hablar del triunfo del desconocimiento acerca de cómo funciona la realidad, de cómo opera ordenadamente la realidad dentro de la cual vivimos y ante la cual tenemos que ser compatibles para sobrevivir. Es decir, que una de las consecuencias inmediatas que genera la ignorancia es la incompatibilidad con la realidad, la incompatibilidad con el orden operatorio que la realidad exige para sobrevivir, tanto individualmente como colectivamente. Lo que se produce en Macondo, en definitiva, y en toda esta sociedad humana, que no se puede organizar políticamente porque ha sido decapitada de la matriz estatal que la gestionaba, es en definitiva el hundimiento y la destrucción, de manera más o menos sofisticada, y perecer a manos del imperio depredador gringo que ejecutivamente, no simbólicamente, sino ejecutivamente, lleva a cabo la destrucción física de Macondo, la destrucción geográfica, lo borra del mapa, como consecuencia de las lluvias, de las tormentas y de la devastación meteorológica que ejecuta sobre esa población. El triunfo de la ignorancia se manifiesta no solo en fábulas literarias, no solo en ficciones literarias, sino en sociedades humanas que, insisto, abandonadas de la gestión política o que delegan la gestión política en la barbarie, en lo más incompetente de esas sociedades humanas, pues acaban en la destrucción más explícita. Para justificar todo esto que voy a decir, evidentemente tenemos que atenernos a los textos de la propia obra, de los 100 años de soledad, que tenemos aquí delante y que vamos a ir citando y convocando a medida que vayamos justificando cada argumentación que pongamos sobre la mesa. Aquí, insisto, voy a sostener en que el triunfo de la ignorancia es lo que corona el final de la obra, y el triunfo de la ignorancia es el triunfo del desconocimiento del orden operatorio de la realidad. Es el triunfo del desconocimiento acerca de cómo funciona una realidad que, desde el momento en el que dejamos de ser compatibles con ella, estamos en condiciones de ser exterminados por ella, de perecer a manos de esa realidad. Entonces, quede claro también que lo que nos une con frecuencia al resto de los seres humanos es la propia ignorancia. Es decir, lo que nos hace compatibles con muchos seres humanos es también la ignorancia, porque la ignorancia evita confrontaciones, evita discusiones. Lo que provoca realmente debates, confrontaciones y discusiones es el uso de la inteligencia, porque los seres humanos, cuando utilizan la inteligencia, descubren las diferencias que mantienen entre sí, mientras que la ignorancia los uniformiza a todos por igual, en definitiva, ¿no? De forma que lo que nos hace compatibles con los demás no es tanto el conocimiento, la inteligencia, cuyo cultivo nos convierte en unos inadaptados, porque el uso de la inteligencia hace que los seres humanos diverjan los unos de los otros hasta encontrar ciertos puntos operatorios, ciertos puntos de operatoriedad común, de praxis común, mientras que la ignorancia, bueno, automáticamente una sociedad plana es mucho más fácil de gobernar que una sociedad de personas inteligentes, en contra de lo que
presuntamente se cree, de tal manera que cuando dicen, bueno, es que estos países tienen una estabilidad política muy superior a la española, obviamente, porque son mucho más planos intelectualmente que los españoles, entonces todos funcionan. El nazismo era una sociedad absolutamente plana, era una sociedad facilísima de gobernar, evidentemente, es decir, cualquier dictadura es una sociedad mucho más fácil de gobernar que una democracia, porque en una democracia todo el mundo tiene libertad para expresar las estupideces que piensa, mientras que en una dictadura solo se puede pensar de una forma absolutamente estúpida, que no se puede contrastar con ninguna otra. Si hablamos de un tercer mundo semántico, si hablamos de dictaduras inteligentes, entonces estamos hablando de un oxímoron, porque ninguna dictadura puede ser inteligente. También es cierto que ninguna democracia puede ser inteligente, porque la democracia se basa precisamente en organizar la fuerza de la ignorancia, para canalizar de este modo el potencial de los votos. O sea que, claro, no hay sistemas políticos que sean mejores o peores que otros, sino en función de los logros que se consigue a través de la implantación de ese sistema político, en definitiva. Y desde luego la democracia no es ni mucho menos el mejor de los sistemas políticos, y la historia pues lo irá demostrando en cuestión simplemente de unas décadas. España no necesitó la democracia para gestionar 2 continentes y medio. Es decir, la democracia la necesitan sobre todo los sofistas, los falsificadores de la realidad. En definitiva, quien no vive en el desengaño de la apariencia, pues vive naturalmente en la ignorancia de la realidad. Y la democracia exige siempre vivir en el engaño de la apariencia y, por supuesto, en la ignorancia de la realidad. Pero bueno, esta es otra cuestión. De cualquier manera, lo que se pone de manifiesto ante todo en el capítulo 18 de 100 años de soledad es el triunfo de la ignorancia. Dado que a todo lo largo de la novela se ha manifestado con frecuencia el triunfo de la barbarie, aquí lo que se manifiesta es el triunfo de la ignorancia. Y vamos a verlo. Comienza el capítulo 18 diciendo lo siguiente el narrador. Aureliano, para que nos situemos entre tantos Aurelianos, es el hijo de Meme Buendía y Mauricio Babilonia, el nieto de Fernanda del Carpio, que ya ha crecido, se va convirtiendo en un adolescente, y en este capítulo 18 convive en la mansión exclusivamente con su abuela Fernanda del Carpio, que no lo mató al traérselo recién nacido de milagro, porque lo odia, lo detesta, en definitiva, lo considera como el vestigio del oprobio familiar. Pues bien, Aureliano Buendía o Aureliano Babilonia, que va a ser el padre del último rabo de cerdo de la genealogía de los Buendía, Aureliano, dice el narrador, no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquíades. Se aprendió de memoria las leyendas fantásticas del libro desencuadernado, la síntesis de los estudios de Hermann el Tullido, los apuntes sobre la ciencia demonológica, la ciencia que estudia a los demonios, o sea, fijémonos qué ciencia es esta, vamos, ni la teoría de la literatura, cuando se pone a estudiar a sus críticos, los apuntes sobre la ciencia demonológica, las claves de la piedra filosofal, las centurias de Nostradamus y sus investigaciones sobre la peste, de modo que llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo. Bien, sin saber nada de su tiempo. Es decir, este no necesitó estudiar la LONCE, la LOGSE, la ESO, no. Este ya llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, igual que si hubiera cursado todas esas materias en esos planes de estudio, pero sin salir de Macondo. Bien, esto es lo que está ocurriendo en todo Occidente actualmente. Es decir, la gente primero no se aprende de memoria nada, es decir, este tiene la superioridad al menos de haberse aprendido de memoria leyendas fantásticas del libro desencuadernado, la síntesis de los estudios de Hermann el Tullido, los apuntes sobre la ciencia demonológica, o sea, fijémonos de qué estamos hablando, las claves de la piedra filosofal, las centurias de Nostradamus y las investigaciones sobre la peste, de modo que llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo. Bien, este es un perfecto contemporáneo de lo que ocurre actualmente. Es decir, prácticamente la educación democrática en todo Occidente es la misma educación que ha recibido este pollo, en definitiva. Es decir, llegar a la adolescencia sin saber nada de su tiempo. Pero es que no solo a la adolescencia, es que llegan a la madurez y llegan a la vejez sin saber nada de su tiempo. Esto, a medida que pase el tiempo, lo irán sabiendo, porque se ha recibido una educación para ser incompatible con la realidad. Entonces, claro, cuando se recibe una educación basada en el desconocimiento del orden operatorio de la realidad, lo que está garantizado es el fracaso. El fracaso de ese individuo
y de una sociedad formada por individuos como él. Pero es que la frase no termina aquí. La frase continúa de la manera siguiente, ¿no? De modo que llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, coma, pero con los conocimientos básicos del hombre medieval. Bien, esto es muy gracioso, porque si a la frase no le añadimos, pero con los conocimientos básicos del hombre medieval, la ironía no tendría efecto. Porque los conocimientos básicos del hombre medieval no son los estudios de Germán el Tullido, no son los apuntes sobre la ciencia demonológica, no son las claves de la piedra filosofal, ni las centurias de Nostradamus, ni las investigaciones sobre la peste. Esos no son los conocimientos básicos del hombre medieval, esos son los conocimientos básicos del chiflado de cualquier época, posterior al medievo, o posterior a épocas mitológicas, o posterior a culturas donde los conocimientos se basan en el mito, la religión luminosa, la técnica y la magia, en definitiva. Esos son saberes completamente acríticos y saberes completamente irracionales. Son propios de las literaturas primitivas y dogmáticas. Los conocimientos básicos del hombre los conocimientos básicos del hombre medieval empiezan por el conocimiento del latín y del griego. ¿Qué conocimientos tiene del latín y del griego este pobre infeliz, este Aureliano? ¿Qué conocimientos tiene de la filosofía escolástica este presunto hombre medieval? ¿Qué conocimientos tiene de la teología dogmática, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino? Estos conocimientos básicos del hombre medieval, ¿dónde están en Aureliano? Es decir, ¿cómo podemos hablar de conocimientos medievales ignorando el latín y el griego? Claro, no vamos a decir ahora mismo lo que le ocurría a aquella persona que era un estudiante en una universidad gringa, que cuando le hablaban de Latinoamérica, usando el término afrancesado, implantado actualmente por los que críticamente han seguido a la nomenclatura afrancesada de Hispanoamérica, decía que en Latinoamérica lo que se hablaba era el latín. El latín era la lengua que se hablaba en Latinoamérica. Claro, el hombre, estudiante en una universidad gringa, no iba muy descaminado. O sea, ciertamente lo que se habla en Hispanoamérica es el latín, es un latín evolutivamente transformado, evolutivamente degenerado, como lo que se habla en la península ibérica es el latín. El español no deja de ser un dialecto del latín, frente a otras lenguas que no son dialectos del latín porque son lenguas inventadas abiertamente. Es decir, claro, ojalá fueran dialectos del latín, porque eso significaría que no han sido lenguas inventadas por la democracia posmoderna, sino que han sido inventadas en laboratorios democráticos posmodernos institucionalizados en determinadas universidades, que en lugar de trabajar para desarrollar la cultura hispánica o la lengua, la literatura hispánica, pues trabajan para desarrollar lenguas inventadas a través de las cuales se pueda esclavizar o neofeudalizar a la población contemporánea. Pero vamos, no deja de ser curioso, insisto, la anécdota de aquel estudiante de una universidad gringa que consideraba que el latín era la lengua que se hablaba en Latinoamérica. Pues bien, este nivel de estudios, este nivel de competencias que te hacen compatible con la realidad, por utilizar aquí el tú gringo, el acusativo gringo, pues que te hacen compatible con la realidad, pues revela la calidad de los planes de estudio que uno ha cursado. Entonces, claro, decir que de modo que llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, vale, pero si a esto se añade, pero con los conocimientos básicos del hombre medieval, entonces es que la burla y la ironía son superlativas. Porque, insisto, los conocimientos básicos del hombre medieval son muy superiores a los conocimientos básicos que puede tener hoy día cualquier estudiante de la ESO, de la LONCE o de cualquier sistema educativo de una democracia occidental, que es el sistema educativo más empobrecedor, sistemáticamente hablando, de la población que ha existido en el último medio siglo. Pero sin duda ninguna, porque hoy se educa a la gente para ser incompatible con la realidad, para que desconozca el orden operatorio de la realidad y por tanto para garantizar su fracaso en menos de 1, 2 o 3 décadas. O sea, si alguien tarda 3 décadas en fracasar, ha sido todo un genio. Si es que ha sido capaz de atravesar este sistema educativo, pues probablemente porque tenga una familia que ha compensado las deficiencias de ese sistema educativo recibido. De tal manera que, insisto, la formación del hombre medieval era muy superior, pero infinitamente superior a lo que puede tener hoy día cualquier alumno de la ESO. Lo que ocurre es que en estos momentos, en las democracias occidentales,
y posmodernas inoculan en el ser humano la soberbia del presente, es decir, el complejo de superioridad del tiempo presente, en virtud del cual, en nombre del presente, se puede reinterpretar la historia desde criterios absolutamente aberrantes, reducir la historia a leyenda, a mitología y, por supuesto, analizarla desde criterios subjetivos, reemplazando los contenidos históricos, los hechos históricos fehacientemente acaecidos, por una interpretación completamente psicológica, etiquetada bajo la nomenclatura de la memoria histórica, ¿no? Que ya he dicho que hablar de memoria histórica es como hablar de inteligencia emocional, o de nieve frita, o de trapezoide circular, o una cosa de este tipo. No tiene ningún sentido. Es una etiqueta, es una nomenclatura que permite, pues, poner en circulación una determinada ideología política y vender una serie de productos ideológicos dentro de un marco desarrollado previamente por lo políticamente correcto. Nada más que esto. Quiero decir que hablar de que llega a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, vale. Pero si se añade con los conocimientos básicos del hombre medieval, entonces ya, vamos, amigo, cuando nos tenemos que enfrentar a los saberes que había puesto sobre la mesa la Edad Media, que fueron los que precisamente hicieron posible después un renacimiento, vamos, es ridiculizar completamente los conocimientos que tiene este pobre infeliz, criado como una rata, criado como una auténtica rata, en un tendejón, donde lo único que había eran auténticas chifladuras escritas, manuscritas, mejor dicho. Luego, claro, resulta que siempre ante un pasaje de esta naturaleza aparece la nota del crítico de turno, ¿no? Entonces cito a un crítico sin dar su nombre. Dice: Aureliano Babilonia posee la cultura llevada por Melquíades a Macondo. Primero, nótese la pasiva. Aureliano posee la cultura llevada por Melquíades. Entonces, no es capaz de decir Aureliano Babilonia posee la cultura que llevó Melquíades a Macondo. No, la cultura llevada por Melquíades. Entonces nos imaginamos a la cultura llevada por, no a Melquíades llevando la cultura. Bueno, nótese cómo la cabeza funciona del revés cuando se redacta. Y yo me pregunto, ¿y qué cultura llevó Melquíades a Macondo? Unos imanes que atraían metales, unos cristales que eran una lupa que concentraban los rayos solares. O sea, eso es la cultura que llevó Melquíades a Macondo, un titiritero que tomaba el pelo a la gente. Vamos, como el fundador José Arcadio, de quien es figura reflejada en el espejo. ¿En qué espejo? ¿Estamos hablando de la misma novela o estamos hablando de una alucinación que tuvo el crítico y que dejó por escrito en el momento de padecer la alucinación? Porque esto, más que alucinaciones críticas, habría que llamarlas alucinaciones acríticas de los críticos literarios de 100 años de soledad. Sería un buen tema de tesis, ¿no? Inventario explicativo de las alucinaciones acríticas de los críticos de 100 años de soledad. Eso sería un buen tema de trabajo de fin de grado o incluso trabajo de fin de máster, porque desde luego es alucinante el tema. Pero bueno, es muy gracioso. En realidad las alucinaciones de los críticos literarios son muy graciosas, son muy simpáticas. Es lo que intensifica en el contrapunto irónico de la novela de Márquez. Aureliano sigue en el tendejón, en ese cuarto llamado cuarto de Melquíades, donde están todos esos mamotretos y esos libracos, y habla con Melquíades. Es muy curioso que, siendo Aureliano Babilonia o Aureliano Buendía, según donde queramos identificarlo, como bastardo o como hijo legítimo del linaje entre Meme Buendía y Mauricio Babilonia, y siendo un ignorante total de la cultura de su tiempo, se convierte en uno de los traductores del sánscrito más famosos que haya existido jamás en la literatura universal. Es curioso que un individuo que no ha ido nunca al colegio, que ha aprendido a leer y a escribir por influencia de un tío loco, zumbado mentalmente, como ha sido José Arcadio II, pues sea capaz de traducir el sánscrito, dejando completamente en ridículo a todas las universidades y a todas las facultades modernas que tienen auténticas carreras destinadas a traducción e interpretación, donde después de 5 o 4 duros largos años de aprendizaje la gente acaba hablando medianamente inglés o francés o alguna lengua moderna, ¿no? Es curioso esto. O sea, este tío ha sido capaz él solo de convertirse en uno de los más importantes traductores del sánscrito que ha habido nunca en la literatura universal, sin salir de un cuarto de mamotretos viviendo como una rata. Esto es todo un ejemplo para los estudiantes universitarios de todos los tiempos, especialmente los contemporáneos. Es curioso. Santa Sofía de la Piedad creía que Aureliano hablaba solo, en realidad conversaba con Melquíades.
Bien, en realidad es otro chiquillo tarado completamente, porque es el típico fulano que oye voces. Esto en medicina tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero cuando alguien tiene algún problema patológico, por así decirlo, y oye voces, eso tiene una denominación que en este momento no recuerdo. Si algún especialista en la materia me lo puede recordar, pues se lo agradezco. Aureliano había terminado, es lo que le ocurre también a Hamlet cuando oye las voces del espectro. Hamlet es un individuo que oye voces que los demás no oyen, en definitiva. Horacio no oye hablar al espectro, pero Hamlet sí oye hablar al espectro. Entonces estos individuos que oyen voces, esto tiene una denominación que ahora no recuerdo y no quiero detenerme en esta cuestión. Aureliano había terminado de clasificar el alfabeto de los pergaminos. Así que cuando Melquíades le preguntó si había descubierto en qué lengua estaban escritos, él no vaciló para contestar en sánscrito, dijo. O sea que es un tipo que de filología nos da 1000 vueltas a todos, ¿eh? O sea, no tiene ni puñetera idea de la cultura de su tiempo, es un hombre que sabe muchísimo de la cultura medieval sin saber latín y griego, lo cual es realmente milagroso, esto tiene más mérito que andar sobre las aguas, ¿eh? Y además identifica el sánscrito, y se convertirá en uno de los más importantes traductores del sánscrito que haya habido jamás en la literatura universal, sin salir de Macondo, lo cual tiene cojones, así de simple. Melquíades le reveló que sus oportunidades de volver al cuarto, las de propio Melquíades, ya estaban contadas, pero se iba tranquilo a las praderas de la muerte definitiva porque Aureliano tenía tiempo de aprender el sánscrito en los años que faltaban para que los pergaminos cumplieran un siglo y pudieran ser descifrados. Pudieran descifrarse, pero bueno, pudieran ser de nuevo la pasiva. De tal forma que, bueno, pues oye, nota a pie de página del crítico, agárrense los machos. De tomarse esta indicación al pie de la letra, dice el crítico de turno, cuyo nombre no vamos a mencionar, los 100 años de soledad pasarían del siglo. Bueno, si la novela se titula 100 años de soledad, pues valga la redundancia, 100 años son un siglo. Si tomamos como referencia pues la definición replicativa de centuria, ¿no? De la misma manera que una hora son 60 minutos y como dice algún chistoso, pues una oreja son 60 minutejos, ¿no? Pero bueno, a margen de estas gilipolleces de la crítica y de los chistes malos, pues hombre, como que sí, como que 100 años de soledad son 100 años, aunque sean de soledad sonora. Pero así como Macondo, más que un lugar del mundo, es un estado de ánimo. Esto lo dice en El olor de la guayaba su autor, lo cual induce naturalmente a confusiones. La cronología de la novela, más que una suma de años, es una meditación sobre el tiempo. Y esto ya lo dice de nuevo el crítico. La cronología de la novela, más que una suma de años, es una meditación sobre el tiempo. Bueno, pues entonces, claro, 20 años después de Dumas es también una meditación sobre el tiempo, es decir, cualquier guarismo árabe o romano que lleve un titular de lo que sea no es una suma cronológica, sino que es una meditación del tiempo. No digo nada ya que podemos hacer con una obra como Sein und Zeit, de nuestro perilustrísimo Heidegger. Eso debe ser una ultrameditación sobre el tiempo. Para mí, Ser y tiempo de Heidegger es una novela lírica. Así de simple. O sea, Ser y tiempo de Heidegger es una novela lírica. Cualquiera que identifique eso con un tratado filosófico, con una cosa filosófica, es alguien que tiene mucha imaginación. Eso es una novela lírica, es una de las mejores novelas líricas escritas en alemán en el siglo... En alemán, no en otras idiomas. Tenemos Años y leguas de Gabriel Miró, cuidado. Pero Ser y tiempo de Heidegger, de 1927, es la mejor novela lírica que se ha escrito en lengua alemana en el siglo XX. Claro, si no existiera Años y leguas de Gabriel Miró, pues podríamos decir que, hombre, pues sería difícil competir con Ser y tiempo de Heidegger, pero donde esté Gabriel Miró, y luego, hombre, tenemos también Platero y yo, que como novela lírica animalista supera con creces a lo animalista y a lo lírico en todas las novelas habidas y por haber. De tal manera que ya saben, la cronología de la novela, más que una suma de años, es una meditación sobre el tiempo. Es una meditación sobre el tiempo. Yo creo que Ortega y Gasset, cuando escribió Meditaciones del Quijote, debería haberlo titulado 400 años del Quijote. 400 años quijotescos, o una cosa por el estilo. En fin, o 300 años quijotesco. 300 años, en el caso de Ortega. Los 400 son los que hemos vivido
mejor dicho, los que no hemos vivido hace apenas unos años, porque yo creo que la mayor parte de los españoles menores de cierta edad, no diré qué cierta edad, ya no saben quién fue Cervantes, no tienen ni idea, deben pensar que es una marca de frigoríficos o de lavadoras o cualquier cosa de ese tipo, en definitiva, o el nombre de un zoo, simplemente. Ya he dicho en otro vídeo que había estudiantes que cuando se les preguntaba cómo se llamaba el caballo del Cid, unos decían que Babieca, ¿vale? Otros que Tapioca, ¿vale? Y otros que Vinaca, ¿no? Entonces, pero bueno, y algún día habrá estudiantes que digan que el caballo del Cid se llamaba Manolo, que es lo más acorde con los tiempos modernos, Manolo. Es curioso, insisto, que este personaje, este Aureliano Buendía, Aureliano Babilonia, si se me permite la polionomasia para apelar a él, pues llegue a dominar el sánscrito sin necesidad de ningún profesor. Hoy día que todo el mundo está preocupado por las clases telemáticas, este señor, este señorito, este adolescente, domina el sánscrito sin necesidad de docente alguno. Es muy curioso. El caso es que Melquíades iba haciéndose cada vez menos asiduo y más lejano, esfumándose en la claridad radiante del mediodía. La última vez que Aureliano lo sintió era apenas una presencia invisible que murmuraba: «He muerto de fiebre en los médanos de Singapur», pues tenía ganas también el hombre de ir a su cuarto para anunciar su enésima muerte, porque ha muerto este señor más veces que un gato. El cuarto se hizo entonces vulnerable al polvo, al color, al comején, es decir, las hormigas, las termitas, a las hormigas coloradas, a las polillas que habían de convertir en aserrín la sabiduría de los libros y los pergaminos. Bueno, esto es una implicatura, porque decir que habían de convertir en aserrín la sabiduría de los libros y los pergaminos, ¿cuál es la sabiduría que contienen esos libros? Porque no nos olvidemos que esos libros contienen una sabiduría en la que se codifican las claves de la piedra filosofal, las centurias de Nostradamus, las investigaciones sobre la peste, los apuntes sobre la ciencia demonológica. Claro, solo falta añadir la teoría de la literatura y la literatura comparada, tal como están las cosas en las universidades posmodernas contemporáneas. Pero, ¿cuál es la sabiduría de esos libros? La sabiduría de esos libros es una tomadura de pelo completa. O sea, esto es, digamos, el mismo contenido que los cuentos de Borges, que Funes el Memorioso, que El jardín de los senderos que se bifurcan, o la biblioteca. Es una tomadura de pelo al lector, claramente, ¿no? Pero la crítica literaria o sea, la crítica literaria se toma el chiste en serio. Y entonces empieza a describir los procesos intelectuales en virtud de los cuales el chiste oculta, ¿verdad?, una realidad trascendente, cuando detrás de esta realidad no hay nada trascendente, sino que hay simplemente un truco literario, un engañabobos, en definitiva, para el que se toma el chiste en serio. No hay ni más ni menos que esto. El libro es un auténtico fetiche. Estos libros a los que se apelan aquí es un auténtico fetiche que no encierra realmente ningún sentido trascendente en absoluto. Esto es un chiste, es un anzuelo con cebo, nada más, nada menos que esto. El caso es que la vida continúa, la vida de un costumbrismo degenerativo en el que triunfa progresivamente la ignorancia generalizada. Petra Cotes mantiene una caridad con Fernanda del Carpio. Petra Cotes mantenía la caridad continuada, era una forma de humillar a quien la había humillado. Es decir, Petra Cotes acaba manteniendo a Fernanda del Carpio para que pueda vivir de algo. La concubina mantiene a la esposa legítima de su marido una vez que ha muerto el marido. Santa Sofía de la Piedad es el personaje que abandona la casa. Recordemos que Santa Sofía de la Piedad ha sido la madre de... ha visto morir a todos sus hijos. Ha sido la madre de Remedios la Bella, que asciende por los aires, para unos críticos hacia el cielo, que ya me explicarán cómo, para otros presuntamente hacia la exosfera, que ya me explicarán cómo llega a la exosfera intacta. Otros identifican que esto es un mito de divinidades aviares, lo cual suena muy bien, pero no sé qué significará eso, de divinidades que vuelan. Bueno, todas las divinidades vuelan, a menos que sean divinidades terrestres o subterrestres o subterráneas, pero bueno, una manera de hacer el pijo con la crítica literaria. Bueno, vale. La madre de Remedios la Bella, la madre también de los gemelos, de José Arcadio I y José Arcadio II. Recordemos que a José Arcadio II cuando murió lo degolló con un cuchillo para asegurarse de que estaba muerto y cumplir así la promesa que le hizo al hijo de que nunca lo enterrarían vivo. Pues esta mujer abandona el pueblo, abandona la casa, la abandona por tierra, en lugar de abandonarla por aire, como hizo su hija Remedios la Bella. Y el narrador dice de este personaje
algo que nunca hasta ahora ha dicho, y es lo siguiente. Nunca se le había ocurrido a Santa Sofía de la Piedad, nunca se le había oído, a Santa Sofía de la Piedad un lamento a aquella mujer sigilosa, impenetrable, que sembró en la familia los gérmenes angélicos de Remedios, la Bella, y la misteriosa solemnidad de José Arcadio II, que consagró toda una vida de soledad y silencio a la crianza de unos niños que apenas si recordaban que eran sus hijos y sus nietos, y que se ocupó de Aureliano como si hubiera salido de sus entrañas, sin saber ella misma que era su bisabuela. Es decir, se ocupó de su bisnieto, el hijo de su... bueno, en realidad es su bisnieto, el hijo de Mene Buendía y Mauricio Babilonia, que va a ser el catedrático de sánscrito de Macondo, ¿no? En definitiva. Pues esto de ser catedrático para alguna gente es muy importante, ¿no? Pues el catedrático de sánscrito de Macondo, que va a ser Aureliano Babilonia o Aureliano Buendía, según queramos verlo como bastardo o como hijo legítimo, es el bisnieto de esta mujer que ahora se va. Es curioso que aquí los hijos se mueran antes que los padres y los padres mueren después de que los hijos, sellando el cierre de una trayectoria vital, lineal completamente. No diremos lo de circular, porque vamos, si decimos lo de circular, entonces ya nos convertimos en la crítica literaria ganadera, ¿no? Que va siempre detrás del que tiene delante. Eso no lo haremos, eso lo tengo muy claro. No me han educado para obedecer. Aquel que haya sido educado para obedecer, que siga obedeciendo. Petra Cotes, a quien nunca vio, era la única que se acordaba de ella. Es decir, Petra Cotes tenía una consideración por Santa Sofía de la Piedad. Santa Sofía de la Piedad no pareció molestarse nunca por aquella condición subalterna que había desempeñado en la casa de los Buendía. Téngase en cuenta que venía de fuera. Téngase en cuenta, recuérdese, que Santa Sofía de la Piedad fue una mujer que interceptó Pilar Ternera para que se acostara con su hijo Arcadio que fusilaron durante la guerra por sus terribles crueldades en uno de los bandos de la guerra, en las tapias del cementerio, porque Arcadio quería mantener relaciones sexuales con Pilar Ternera, ignorando que Pilar Ternera era su madre, y su madre le dijo que por razones que de ninguna manera podía asumir, podría aceptar esa relación. Y entonces le buscó una chiquilla, una cría, que se acostara con él, y esta cría fue Santa Sofía de la Piedad, que tuvo con José Arcadio Buendía pues estos hijos, Aureliano I, Aureliano II y Remedios la Bella, que fue quien continuó el linaje de los Buendía, pero no forma parte de la familia, no tiene la sangre de la familia. Al contrario, se tenía la impresión de que le gustaba andar por los rincones sin una tregua, sin un quejido, manteniendo ordenada y limpia la inmensa casa donde vivió desde la adolescencia, y que particularmente en los tiempos de la Compañía Bananera parecía más un cuartel que un hogar. Esa casa siempre pareció un cuartel, porque durante la guerra también pareció un cuartel. Pero cuando murió Úrsula, la diligencia inhumana de Santa Sofía de la Piedad, su tremenda capacidad de trabajo, empezaron a quebrantarse. No era solamente que estuviera vieja y agotada, sino que la casa se precipitó de la noche a la mañana en una crisis de senilidad. Es decir, la senilidad es la pérdida del control del orden operatorio de la realidad, de nuevo, es la impotencia. La senilidad básicamente es la impotencia, lo cual no quiere decir que la juventud tenga más potencia si no la sabe utilizar, porque claro, si desconocemos el orden operatorio de la realidad, da igual que tengamos mucha potencia, iremos más firmemente al fracaso, iremos conducidos, si se me permite la pasiva, iremos hacia el fracaso con mucha más fuerza, ¿no? con mucha más intensidad, en definitiva. El caso es que la senilidad y la ignorancia es lo que triunfan al final de Macondo, pero sobre todo la ignorancia que representa una figura como Aureliano, a la que irónicamente se le reviste de conocimientos nada menos que del sánscrito. Que es una lengua muerta, pero no una lengua inútil. Las lenguas inútiles son lenguas que nacen muertas, evidentemente, y que tienen básicamente un uso nacionalista. Es decir, claro, las lenguas cuya única finalidad es implantar el nacionalismo, pues son lenguas que están destinadas a fracasar, evidentemente, porque los nacionalismos son un sarampión que tienen una duración en el tiempo y tras la cual, evidentemente, quedarán pues como en Macondo, indudablemente. Además, todo nacionalismo está destinado a fracasar. Y además a fracasar bélicamente, porque todo nacionalismo desemboca en una guerra que pierden. No hay nacionalismo que no haya desembocado en una guerra para perderla.
Esto siempre ha ocurrido así porque no puede ser de otro modo, porque el nacionalismo es incompatible con el orden operatorio de la realidad y cuando alcanza un determinado punto de ebullición se destruye violentamente, destruyendo por supuesto a todos los que forman parte de él. Y si no lo creen, sigan cultivando el punto de ebullición y acabarán citados en Berlín en mayo de 1945. Eso no hay ningún problema. Entonces, Santa Sofía de la Piedad se puso el gastado traje dominical, unos viejos zapatos de Úrsula y un par de medias de algodón que le había regalado Amaranta Úrsula, e hizo un atadito con las 2 o 3 mudas que le quedaban. Me rindo, le dijo Aureliano, al catedrático de sánscrito, a Aureliano Buendía o Aureliano Babilonia. Esta es mucha casa para mis pobres huesos. Aureliano le preguntó para dónde iba, y ella le hizo un gesto de vaguedad, como si no tuviera la menor idea de su destino. Y es que realmente no tiene la menor idea de su destino. Esto es un estilo indirecto libre, para decir que no tiene la menor idea de su destino. Trató de precisar, sin embargo, le falta la tilde a esta edición, trató de precisar, sin embargo, que iba a pasar sus últimos años con una prima hermana que vivía en Riohacha. Riohacha debe ser la capital de toda esa zona, porque todos van para Riohacha, hasta Francis Drake fue a Riohacha y a montar el Cristo que dio origen a la novela. No era una explicación verosímil. Desde la muerte de sus padres no había tenido contacto con nadie en el pueblo, ni recibió cartas ni recados, ni se le oyó hablar de pariente alguno. Aureliano le dio 14 pescaditos de oro porque ella estaba dispuesta a irse con lo único que tenía, 1 peso y 25 centavos. Esta no es amiga del comercio, esta es hispana de naturaleza, ni es amiga ni es enemiga del comercio. Desde la ventana del cuarto él la vio atravesar el patio con su atadito de ropa, arrastrando los pies y arqueada por los años, y la vio meter la mano por un hueco del portón para ponerla al aldaba después de haber salido. Jamás se volvió a saber de ella. Es decir, es uno de los personajes que inician el éxodo, es uno de los veteranos, es uno de los matriarcas en este caso, que abandonan Macondo y abandonan esa ignorancia, han prestado sus servicios y se mueren para la novela, aunque sigan vivos fuera del radio fabuloso, de acción, fuera de la fábula de la novela. Santa Sofía de la Piedad se va sin decir nada, se va para siempre, se va por tierra, de la misma manera que su hija se fue por el aire, por decirlo de esta manera. A partir de ese momento, solo 2 personas viven en la casa, que son Aureliano, el catedrático de sánscrito, que va a traducir los manuscritos de Melquíades, simulando grandes conocimientos, y Fernanda del Carpio, su abuela. Son 2 personas que no se quieren, que no mantienen entre sí relaciones si no es patológicamente, si no es nocivamente. No tienen nada en común a pesar de ser la abuela, ella de él, el nieto. Pero no tienen nada en común. Se tratan porque no queda más remedio. Toda esa casa, que en tiempos había sido un vergel de sociedades humanas, queda reducida a 2 psicopatillos, en definitiva. Utilizo la palabra psicópata en un sentido lexicográfico, no en un sentido categorial. Es decir, en el sentido que comúnmente se da a este término y tal como lo recogen los diccionarios. Un psicópata es alguien que adolece de un problema psíquico, de un problema que afecta a su mente, a su manera de organizar la psique. Soy consciente de que en medicina, porque así me lo han hecho saber personas especializadas y autorizadas, una psicopatía, si no interpreto mal, es una especie de problema patológico en virtud del cual se manifiesta una falta de empatía hacia el prójimo y un profundo deseo de hacer daño, disfrutando incluso del daño que se hace. Eso sería ya un significado más preciso, más científico, dentro de un ámbito categorial como es la psiquiatría en el apartado de la medicina. Pero aquí utilizo el término psicopatía, psicópata, psicopático, como una cualidad propia de alguien que está afectado por una dolencia psíquica, por una patología en la psique. Por tanto, me amparo de alguna manera en esa
denominación, en ese sentido lexicográfico, semánticamente hablando del término, sin que esto quiera decir que naturalmente podamos ignorar los sentidos que no literalmente, sino categorialmente dentro de una determinada ciencia, como puede ser, o dentro de unas determinadas metodologías científicas, como pueda ser las que utiliza la medicina, pues este término tenga una interpretación específica, especial. Soy consciente de esto en la medida de mis posibilidades. Por esa época, Fernanda tuvo la impresión, el texto literalmente dice, fue por esa época que Fernanda tuvo la impresión. Esto es un giro totalmente francés. C'est pour cela que eso es un giro totalmente francés. Lo correcto en español sería decir, por esa época Fernanda tuvo la impresión, o por decir en términos evangélicos, en aquel tiempo, Fernanda tuvo la impresión, pero bueno, el texto literalmente dice en un giro totalmente afrancesado, fue por esa época que Fernanda tuvo la impresión de que la casa se estaba llenando de duendes. Bueno, vamos a ver, esa casa lleva llena de duendes antes de que la hicieran, en definitiva. Era como si los objetos, sobre todo los de uso diario, hubieran desarrollado la facultad de cambiar de lugar por sus propios medios. Bien, aquí la novela se repite. O sea, cuando llegamos a los capítulos 18, 19 y 20, vemos que la novela recurre a temas que habían sido novedad en capítulos anteriores y acude a la recursividad de los mismos procedimientos, es decir, que riza el rizo. O sea, la novela en los capítulos 18, 19 y 20 repite muchos procedimientos ya anteriores, dados anteriormente en la propia novela, pero los presenta como si fueran una novedad. En este punto el lector ya lo sabe, quiero decir, si la casa estuvo llena de duendes desde siempre, aparecidos, muertos vivientes, diálogos con personajes que vienen del más allá al más acá, es decir, no son los vivos los que acuden al más allá, sino que son los muertos los que vienen del más allá al más acá para comunicarse con los vivos, para buscar la compañía de los vivos, lo cual quiere decir que la soledad está más allá de la muerte, no en Macondo, coño. Quiero decir que no hay soledad en Macondo. En Macondo lo que hay es una fiesta perpetua, porque hasta los muertos vienen a Macondo a superar la soledad del más allá. El más allá sí que debe ser un aburrimiento impresionante, porque no hay muerto que no vuelva, en definitiva. Entonces, esa casa siempre estuvo llena de cosas, de duendes y de... Ahora, la única soledad que hay en 100 años de soledad es la soledad por España, es la soledad por un estado perdido. Y nosotros en España, en la España peninsular, vamos camino de Macondo, porque tenemos evidentemente una gestión política que representa el triunfo de la ignorancia, que representa el triunfo del desconocimiento del orden operatorio para hacernos compatibles con la realidad. Es decir, que no se puede tolerar una gestión política basada en proyectos, en planes y en intenciones que se basan en el desconocimiento del orden operatorio de la realidad, porque esto es el fracaso sistemático de una sociedad organizada políticamente. De tal manera que aquí es que nos estamos jugando el tipo todos los días, pero no... España tiene una revolución pendiente, que es acabar con las élites que tomaron el poder desde 1700. Hasta que no terminemos con esas élites que han sido los parásitos de la riqueza española, riqueza española hispanoamericana, desde 1700 hasta hoy, no podremos liberarnos de esas drogodependencias políticas. De tal manera que la revolución que tiene pendiente España por hacer es una revolución cuyo objetivo es deponer a las élites que se implantaron en la gestión del Estado desde 1700. No hay más historias, no hay más misterios que tratar que eso. Podemos entretenernos con la izquierda, con la derecha, con las dictaduras, con las democracias, podemos entretenernos con la retórica y con la poética que se quiera, pero hasta que no se quite del poder a las élites que tomaron España desde 1700, estaremos siempre padeciendo el dispositivo exprimidor que nos ha condenado simplemente a trabajar para ellos, en definitiva. Dejémonos de proletariados y de burguesías, dejémonos de cualquier otro tipo de retóricas. Es decir, España tiene pendiente una revolución, que es deponer del poder a las élites que tomaron la gestión del Estado del año 1700 en adelante, en definitiva. La casa estaba llena de duendes, sí. Aquí hay gente que confunde el realismo mágico con la senilidad, pero bueno, eso ya es un problema de crítica literaria, no un problema de la novela. Es decir, hay gente que ve gigantes donde hay molinos, pero allá cada cual.
allá cada cual. Y hay gente que cuando sueña con un puro cree que soñó con otra cosa, pero eso ya es otro problema. Es decir, Fernanda pierde la consciencia de las cosas, pero esto no es realismo mágico, esto es senilidad, en definitiva. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de pronto no había un tenedor en la gaveta de los cubiertos y encontraba 6 en el altar y 3 en el lavadero. Aquella caminadera de las cosas era más desesperante cuando se sentaba a escribir. El tintero que ponía a la derecha parecía a la izquierda, la almohadilla del papel secante se le perdía, y la encontraba 2 días después debajo de la almohada, y las páginas escritas a José Arcadio, el que iba a estudiar para Papa en Roma. Y acaba al final, va a acabar aquí, al final, en este mismo capítulo, lo vamos a ver asesinado en la piscina de su mansión, rodeado de adolescentes en circunstancias de homosexualidad y pederastia. Se le confundían con las de Amaranta y siempre andaba con la mortificación de haber metido las cartas en sobres cambiados, como en efecto le ocurrió varias veces. En cierta ocasión perdió la pluma. No es que haya perdido la pluma, es que ha perdido la razón, es que ha perdido la juventud. Y no es cuestión de realismo mágico, esto se llama senilidad, no tiene más misterios. Senilidad, y hay una enfermedad que a veces identifica este tipo de conductas cuando ya se convierten en un problema que va más allá de lo senil, que es el Alzheimer, en definitiva. 15 días después el cartero le devolvió la pluma que había encontrado en su bolsa y andaba buscando al dueño de casa en casa, etcétera, etcétera. Al principio creyó que eran cosas de los médicos invisibles, como la desaparición de los pesarios, y hasta empezó a escribirles una carta para suplicarles que la dejaran en paz, etcétera, etcétera. Ella sueña con su relación con unos médicos invisibles porque tiene que ponerse un pesario. Un pesario es un dispositivo que se coloca en la vagina para evitar el desplazamiento de la matriz. Ni Amaranta, ni Úrsula en Bruselas, ni José Arcadio en Roma se enteraron jamás de esos insignificantes infortunios. No tan insignificantes, tal vez. Fernanda les contaba que era feliz, y en realidad lo era, justamente porque se sentía liberada de todo compromiso, como si la vida la hubiera arrastrado otra vez hasta el mundo de sus padres, donde no se sufría con los problemas diarios, porque estaban resueltos de antemano en la imaginación. Es decir, esta señora, Fernanda del Carpio, podría dirigir una agencia de publicidad o simplemente el Ministerio de Cultura en una democracia, porque lo que transmite es felicidad. Es decir, ocultando todo tipo de problemas, conflictos, dramas o presuntas tragedias que puedan avecinarse. Claro, este es el secreto de la publicidad, la gestión de la mentira. Claro, Rocabarea dice que la mentira, la razón de ser de la propaganda es la gestión de la mentira. Propaganda, publicidad, efectivamente, parafraseando a Rocabarea, tomando en cuenta esta originalidad de Rocabarea, esta afirmación de Rocabarea, podemos decir que, en efecto, es la publicidad, la propaganda, es la gestión de la mentira. Y la felicidad es también la gestión de la mentira, en definitiva. Es que, claro, hablar de felicidad es como hablar, no sé, de metafísica, en definitiva. O sea, es como hablar de la soledad en el mundo hispánico. Es que no existe, no hay soledad en el mundo hispánico. A ver si nos enteramos. La soledad es una experiencia importante del mundo anglosajón. En el mundo hispánico no hay soledad. No hay soledad a menos que se anglosajonice nuestra cultura. La hispanidad no ha conocido la experiencia de la soledad. No la conoce, no la tiene. Eso es una operación de implantación, eso es un injerto anglosajón en nuestra sociedad. Los hispanos no estamos solos, estamos divididos, que es una cosa muy diferente. No estamos solos, estamos divididos. La hispanidad no está sometida a la soledad, está sometida a la división. Otra cosa es que Hispanoamérica haya sido decapitada desde el punto de vista de la matriz de su gestión política por un Estado al que pertenecía, del que formaba parte esencial, y que no haya recuperado todavía esa cefalia política que Bolívar, trabajando para el enemigo, le arrebató. Bolívar, que fue el que negó la experiencia compartida a sus compatriotas, en definitiva. Insisto, los hispanos no estamos sometidos a la soledad, sino a la división. No estamos aquejados de soledad, sino de división. Los hispanos no estamos solos, estamos divididos, que es algo muy diferente. Desde el momento en que seamos capaces de superar esas divisiones asumidas por la ingeniería anglo-francesa, anglosajona, pues
seremos algo distinto de lo que ahora somos. No sé lo que seremos, desde luego no tenemos por qué volver. El pasado nunca es referente de nada, o sea, aquí no tenemos por qué citar al futuro con el pasado porque eso es una aberración. Es decir, el futuro exige una originalidad no dada anteriormente en el pretérito y que tendrá que buscar su propio orden operatorio para implantarse a otros órdenes operatorios, a otras manifestaciones, a otros desenvolvimientos de esa realidad, ¿no? En definitiva, lo más importante es ser original, sin desarrollar una patología, porque ser original desarrollando patologías, eso ya lo hacen los personajes de Dostoyevsky y los Buendía, pero las patologías no conducen a ninguna parte más que a una tragedia o a hacer insoportable la vida de los cuerdos. Habían transcurrido más de 3 años desde que Santa Sofía de la Piedad le llevó la gramática, cuando Aureliano consiguió traducir el primer pliego de esos manuscritos de Melquíades, que están escritos en sánscrito. Habría que ver dónde Melquíades aprendió el sánscrito también, pero bueno. Ya sabemos que no podemos buscar interpretaciones lógicas o científicas a los hechos que tienen lugar en la literatura sofisticada o reconstructivista, porque esos hechos son literariamente gratuitos. No fue una labor inútil, no, de lo más inútil que pueda haber, pero bueno, aquí el texto es de un cinismo cervantino. El texto de 100 años de soledad, sobre todo en los 3 últimos capítulos, es de un hipercinismo protocervantino. Pero constituía apenas un primer paso en un camino cuya longitud era imposible prever. Era imposible prever como la tragedia, que es imposible prever. Porque el texto en castellano no significaba nada, ni en castellano ni en sánscrito, es que eso no significa nada en ninguna parte. Eran versos cifrados. Vamos a ver, los versos cifrados significan, claro que significan en tanto que exigen un orden operatorio que está dado a una escala diferente de ese cifrado, porque hay que descifrarlos, en definitiva. Claro que significan. Pero nótese aquí, agárrense ahora, están sentados para oír esto, porque la crítica de turno dice lo siguiente, ahora siéntense, por favor, siéntense porque se van a caer si están de pie. Dice el crítico de turno que, por favor no me digan que diga su nombre, Dicen, la primera versión castellana de la ficción es pues un poema en lenguaje cifrado, como las centurias de Nostradamus. Estamos hablando de 100 años de soledad. Esto que se dice aquí, se dice a propósito de 100 años de soledad, no a propósito de la lista de la compra de Derrida, ni de un código de barras pues no lo sé, elaborado en el planeta Marte hace 300 años. No, estamos hablando de 100 años de soledad y la crítica literaria dice, cito comillas, la primera versión castellana de la ficción, de 100 años de soledad, es pues un poema en lenguaje cifrado, como las centurias de Nostradamus. Lo que leemos, no con mayúsculas grandes, no es ni el texto original, sánscrito, ni la traducción de Aureliano Babilonia, sino una prosificación del poema castellano que descifra él mismo, hecha por un autor implícito. Esto ya es Chiquito de la Calzada imitando a Gila. Hecha por el autor implícito, no el narrador, dice, no el narrador, el autor implícito que debe ser uno de los duendes de Macondo que anda por ahí, claro. Al decir que 100 años de soledad es el mismo texto de los manuscritos de Melquíades, la crítica, los demás, han simplificado excesivamente la estrategia narrativa de la novela. Bueno, esto es hacer un cóctel Molotov. Esto es... No me negarán que esto es simpaticísimo. Es decir, un truco literario que se da en la novela simplemente para generar un nivel metanarrativo, es decir, para generar una ficción dentro de la ficción, aquí lo interpretan invocando al autor implícito, a Nostradamus, a una traducción, a una prosificación. Es decir, el procedimiento que se da aquí es el mismo procedimiento que reproduce Cervantes cuando atribuye a Cide Hamete la autoría de un texto escrito en árabe originariamente, aquí sánscrito, y que uno de los personajes de la novela de Cervantes se encuentra en el Alcaná de Toledo, en un mercado, y está escrito en árabe, se lo da a traducir a un morisco aljamiado para que se lo transcriba al castellano, al español. Y a partir de ahí, este hombre que encuentra el manuscrito y que paga a un traductor morisco aljamiado, en este caso Aureliano Babilonia, Aureliano Buendía, es el que edita todo el texto y nos lo da en formato tal como lo podemos leer. De tal manera que El Quijote sería una novela escrita originariamente en árabe por un cronista llamado Cide Hamete Benengeli, literalmente señor berenjena, con lo cual ya estamos en los teleñecos,
abiertamente, es decir, una parodia completa de los cronistas de los libros de caballerías, y que llega mediatizado por una traducción que a su vez llega mediatizada por la labor de un editor que da cuenta de todo el texto que recibe a partir del capítulo 9 incluido de la novela, porque los capítulos 1 a 8 presuntamente están escritos por un autor que no sabemos quién fue. Eso es el truco de Cervantes. Aquí en Cien años de soledad se reproduce un truco de las mismas características. Como en Teresa de Unamuno, por ejemplo, el propio Unamuno dice que encontró esos manuscritos porque se los cedió un poeta llamado Rafael, que los escribió como consecuencia de la muerte de su novia llamada Teresa. Y él simplemente da cuenta de esos poemas sin más ni más. Es una manera de delegar la responsabilidad de la autoría en unos entes de ficción que son resultado de la propia autoría. No tiene más que generar niveles de metaficción. Esto es lo que comúnmente se llama metafficción, que no hay por qué invocar aquí a los santos misterios ni a la Divina Trinidad para hablar de metaficción. La metaficción es un suplemento ficcional, es una superfectación, es una generación de una ficción dentro de la ficción, es un producto recursivo, como una muñeca se abre, una muñeca en forma de caja se abre y contiene dentro una muñeca en forma de caja que se abre y así sucesivamente hasta que ya no es posible manipular más por la pequeñez que pueda tener la última de las muñecas. Esto es lo que en francés, en teoría literaria francesa se llama mise en abîme, en definitiva, es una metaficción. Punto. Es decir, una ficción que está más allá de la ficción dada, así en niveles sucesivos. No tiene más película, como Continuidad en los parques de Cortázar, donde el lector de la novela, del lector del cuento, del relato, es asesinado por el narrador que protagoniza una determinada acción en un momento dado. Es decir, son trucos literarios, detrás de los cuales, en definitiva, no hay más intención que soportar una determinada estructura para formalizar en ella una serie de ideas. Pero claro, cuando nos embelesamos en la descripción del truco literario, pues incurrimos en la bobería de aquel que cuando ve que alguien apunta a la luna con el dedo, se queda mirando al dedo. Es que así se comporta la crítica literaria en muchísimos casos. O sea y no me perdonen por decir esto, denme las gracias por decir esto. Es decir, que no hay que pedir disculpas por decir esto, sino que simplemente uno debe agradecer, debe decir de nada en casos de esta naturaleza, francamente. Porque hablar aquí del autor implícito y no del narrador y de todas estas chambonadas, todas estas trapalladas, todos estos laberintos a los que nos ha conducido el teoreticismo de la teoría literaria desarrollada a través de los múltiples formalismos del siglo XX que han convertido la interpretación de la literatura en un confuso laberinto, como diría Fernando de Rojas, retrospectivamente, pues es algo que nos conduce a la incomprensión de lo que la literatura es, porque la teoría literaria no puede ser un teoreticismo de la literatura. De ahí el grave problema, el mayor problema de la teoría de la literatura es que tiene una nomenclatura que es inadecuada, porque debería llamarse la operatoriedad de la literatura, la interpretación operatoria de la literatura, es como tendría que llamarse la teoría literaria, no teoría, porque en definitiva no estamos haciendo teoría de la literatura, estamos manipulando los materiales literarios operatoriamente para situarlos en diferentes grados y niveles y ámbitos categoriales que permiten desentrañar lo que la literatura puede significar en diferentes ámbitos, conceptos y terrenos categoriales, en definitiva. Estamos desmontando la literatura para volver a montarla otra vez, estamos construyendo y destruyendo un aparataje para poder determinar la procedencia de esos materiales, el uso y sobre todo su formalización y materialización en diferentes contextos, momentos, nomenclaturas, culturas y lenguas y todo lo que quieran añadir a esto, porque así es como funcionamos. No estamos haciendo teoría de la literatura, estamos haciendo interpretación operatoria de la literatura, que así es como debería llamarse esta materia, pero bueno, una cosa es cómo se denominen las cosas y otra cosa es lo que hacemos con las cosas. No fue una labor inútil, ya lo creo que fue una labor inutilísima, pero constituye apenas un primer paso en un camino cuya longitud era imposible prever, la de traducir los manuscritos, porque el texto en castellano no significaba nada, eran versos cifrados, no significaba nada en castellano ni ninguna lengua. Aureliano carecía de elementos para establecer las claves que le permitieran desentrañarlos, pero como Melquíades le había dicho que en la tienda del sabio catalán estaban los libros que le harían falta para llegar al fondo de los pergaminos, decidió hablar con Fernanda para que le permitiera ir a buscarlos. La tienda del sabio catalán es una conejera en la que el sabio catalán es un mercader de libros que sí formó parte de la vida real, pero esto ni nos interesa ni es asunto nuestro. Esto es el mercado del Alcaná de Toledo, donde el personaje protagonista de esa secuencia del Quijote encuentra esos manuscritos y se los encomienda a traducir a un morisco aljamiado. Pues aquí lo mismo, el sabio catalán sería esta especie de morisco aljamiado que pone, o de mercader de libros, que pone a disposición
de Aureliano, que vive como una rata en el cuarto de Melquíades, la traducción de estos manuscritos, para después simplemente descubrirnos el Mediterráneo. Es decir, lo único que descubre este pobre infeliz es el texto de la novela que estamos leyendo los demás, sin necesidad de que él nos lo hubiera traducido antes, ¿no? En definitiva. Es un procedimiento irónico, lúdico completamente, esencialmente lúdico. La literatura es un discurso esencialmente lúdico. Mientras no nos convenzamos de esto, estaremos interpretando la literatura como si fuera una escritura sagrada, o un texto filosófico, o algo serio. O sea, la literatura es descarnadamente lúdica, no se cree lo que cuenta. El problema lo tiene el que se toma en serio la literatura y el que acaba enloqueciendo como Don Quijote, por ese tipo de cosas, aunque Don Quijote no enloqueció de veras, sino que utilizó la locura como un artilugio para ponerse al mundo por montera, que es una cosa muy diferente. Fernanda fue a desayunar y no llegó la mujer de todos los días a desayunar. Fíjense en esta secuencia. No llegó la mujer de todos los días, la de la cabeza alzada y la andadura pétrea, sino una anciana de una hermosura sobrenatural. Una anciana de una hermosura sobrenatural. No hay que olvidarse que Fernanda del Carpio era una mujer muy hermosa. Era una mujer tan hermosa como Remedios la Bella. Lo que ocurre es que si a Remedios la Bella la eclipsó su belleza, una belleza que eclipsó su deficiencia mental, a Fernanda del Carpio sus patologías religiosas de signo católico eclipsaron su belleza. Fernanda del Carpio era una mujer muy hermosa, muy atractiva, pero con una patología católica, con una patología religiosa que domina en la novela cualquier otra manifestación ulterior de este personaje. No llegó la mujer de todos los días, la de la cabeza alzada y la andadura pétrea, sino una anciana de una hermosura sobrenatural, con una amarillenta capa de armiño, una corona de cartón dorado y la conducta lánguida de quien ha llorado en secreto. Es decir, se disfraza de reina, así de simple, está como una cabra, esta señora está como una cabra. En realidad, desde que lo encontró en los baúles de Aureliano II, Fernanda se había puesto muchas veces el apolillado vestido de reina. O sea, imagínense la torrija mental que tiene esta infeliz. Cualquiera que la hubiera visto frente al espejo, extasiada en sus propios ademanes monárquicos, es decir, tiene unos delirios de grandeza impresionantes, habría podido pensar que estaba loca. Bueno, ¿qué otra cosa podemos pensar, amigo? Pero ¿qué otra cosa podemos pensar? Pero no lo estaba. No, está más que loca. O sea, aquí el narrador... Los narradores son siempre cómplices de los locos que crean como personajes. O sea, el narrador del Quijote es el principal cómplice y aliado de la locura de Don Quijote. Y el narrador de Cien años de soledad es el principal cómplice y aliado de los infinitos locos que pueblan la genealogía y la familia de los Buendía. Simplemente había convertido los atuendos reales en una máquina de recordar. Bueno, vamos a ver, no están locos, no están locos. Esto es como decir, fulano de tal no era un asesino, simplemente puso una bomba con la que mató a 200 personas. Fulano de tal no era un violador, simplemente mantuvo relaciones sexuales con 25 mujeres, a las que previamente no solicitó consenso. Bueno, eso se llama ser un violador de 25 mujeres. Como el otro es un asesino de 200 personas por haber puesto una bomba que haya matado a 200 personas. Entonces, se disfraza de reina, no estaba loca, simplemente quería recordar. ¿Recordar qué? Si nunca ha sido reina. Es decir, es una persona que adolece de una patología psíquica, evidentemente, de delirios de grandeza, de obsesiones religiosas, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que solo 2 personas viven en la mansión de los Buendía, una de ellas enferma mental, adolescente, de patologías psíquicas con delirios de grandeza, y otro igualmente enfermo mental, que es un friki de los manuscritos en sánscrito de Melquíades, y que es un friki silvestre, podríamos decir, que es Aureliano Babilonia o Aureliano Buendía, su nieto. Es decir, es una casa enorme en la que habitan 2 psicópatas, 2 auténticos locos, la abuela con delirios de grandeza de reina y el nieto que es un friki silvestre, que se dedica pues a traducir, eso sí, un friki silvestre genial, porque es el catedrático de sánscrito de Macondo. O sea, Macondo nunca ha tenido universidad, pero tiene un tío, ¿verdad?, que domina el sánscrito simplemente por haber ido a la tienda de un mercader de libros catalán. Es curioso esto, vamos, yo no sé qué será mejor, si salir en 100 años de soledad o no tener nada que ver con esta novela. Se humanizó en la soledad. No se humanizó en la soledad. En definitiva, la senilidad la convirtió en una impotente.
¿eh? No es que la soledad humanice, es que la senilidad te dota de impotencia, te desprovee de potencia. Sin embargo, la mañana en que entró en la cocina y se encontró con una taza de café que le ofrecía un adolescente óseo y pálido, su nieto, Aureliano Buendía, o Aureliano Babilonia, con un resplandor alucinado en los ojos, la desgarró el zarpazo del ridículo. Se sintió ridícula vestida así ante la contemplación de su nieto, lo cual quiere decir que no ha perdido completamente la razón, porque cuando alguien percibe el sentido del ridículo es porque todavía no ha alcanzado el estadio irreversible de la gilipollez. Es decir, el ridículo es aquella experiencia cómica en virtud de la cual un sujeto, quien es sujeto de experiencia cómica, adopta comportamientos que lo sitúan por debajo de lo normal o al margen de lo normal. Es decir, que adopta un comportamiento propio de una subnormalidad o propio de una paranormalidad. No hablaremos aquí de una nueva subnormalidad, como dijo determinado escritor, ni de una nueva paranormalidad. Pero el ridículo es aquella experiencia cómica que se identifica en un ser humano, en un sujeto humano, que adopta un comportamiento convencionalmente identificado por debajo de lo normal como algo subnormal o al margen de lo normal como algo paranormal, y que no es consciente de él. Porque para que alguien haga el ridículo es absolutamente imprescindible, a menos que esté representando una función teatral o escénica, que no sea consciente del ridículo que hace. Entonces, solo una sociedad donde se obliga al espectador a contemplar un determinado hecho como si fuera normal, cuando en realidad es ridículo, es una sociedad que ha perdido el sentido de la razón, ¿no? Es decir, vemos muchas cosas que son completamente ridículas y que sin embargo se nos obliga a respetarlas como en nombre de lo políticamente correcto. Claro, tomarse en serio a alguien que hace el ridículo es propio de cobardes. Tomarse en serio a alguien que hace el ridículo es propio de cobardes. Y ya sabemos que la democracia es el pacto de los cobardes para aceptar lo políticamente correcto. La democracia posmoderna es un pacto de cobardes para aceptar lo políticamente correcto. De modo que, ante esta situación, Fernanda de Carpio volvió a su clausura, pasando y repasando... de modo que ante esta situación y la negativa de Fernanda del Carpio a concederle permiso para acceder a esos libros, volvió a su clausura, Aureliano Babilonia, pasando y repasando los pergaminos y oyendo hasta muy avanzada la noche los soñozos de Fernanda en el dormitorio. Es decir, ya es una persona débil psíquicamente y se sintió frustrada al verse disfrazada de esta manera por su nieto. Una mañana fue como de costumbre a prender el fogón y encontró en las cenizas apagadas la comida que había dejado para ella el día anterior. Es decir, es el nieto el que la alimenta ya. Entonces se asomó al dormitorio y la vio tendida en la cama, tapada con la capa de armiño, más bella que nunca, y con la piel convertida en una cáscara de marfil. 4 meses después, cuando llegó José Arcadio, la encontró intacta, es decir, había muerto, su cadáver se mantuvo intacto durante 4 meses después, y llega José Arcadio. ¿Quién es José Arcadio? José Arcadio es el hijo de Fernanda del Carpio, que había ido a Roma a estudiar para ser papa. Y vamos a ver cómo estudió este hombre para ser papa. El caso es que regresa José Arcadio, que es tío carnal, hermano de la madre que parió a Aureliano Buendía, Aureliano Babilonia, es tío carnal de Meme Buendía, y hermano también de Amaranta Úrsula, es decir, son los 3 hijos que tuvo Fernanda del Carpio, Meme Babilonia, José Arcadio, que iba para papa, y Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula, que fue a estudiar a Bruselas y después vendrá casada con un tal Gastón, un belga, que tiene una torrija mental impresionante, no se entera de nada, y al final Amaranta Úrsula pues acaba relacionándose sexualmente y amorosamente con su sobrino sin saber que es su sobrino. Y vamos a ver a José Arcadio que iba para papa, este José Arcadio con ambiciones papales, llega a la casa, como se diría en Colombia, de tal manera que el cadáver intacto de Fernanda del Carpio, se ha mantenido intacto durante 4 meses, se lo encuentra su propio hijo, que no tiene tampoco mayores inquietudes ni sensibilidades por su madre. Se pone al día de todas las situaciones y de todas las informaciones y descubre las mentiras que se habían mutuamente intercambiado a través de la correspondencia epistolar de Fernanda de Carpio con él. Entonces dijo con voz, pero vamos, leamos el párrafo completo.
Sacó del ropero un cofrecito damasquinado con el escudo familiar y encontró, José Arcadio, el que iba para papa, en el interior perfumado de sándalo, la carta voluminosa en que Fernanda desahogó el corazón de las incontables verdades que le había ocultado. Ahí accede a la información verídica de lo que había ocurrido. La leyó de pie, con avidez pero sin ansiedad, y en la tercera página se detuvo y examinó a Aureliano con una mirada de segundo reconocimiento. Entonces, dijo con voz que tenía algo de navaja de afeitar, «Tú eres el bastardo». Soy Aureliano Buendía, respondió el chavalito. Lo del chavalito lo digo yo. Soy Aureliano Buendía. En realidad es Aureliano Babilonia, hijo de Mauricio Babilonia y Meme Buendía, pero dice, soy Aureliano Buendía. Y el otro le responde, vete a tu cuarto, dijo José Arcadio. A partir de ese momento no volvieron a relacionarse más. Aureliano se fue y no volvió a salir ni siquiera por curiosidad cuando oyó el rumor de los funerales solitarios. De los funerales solitarios por su abuela Fernanda del Carpio. No oyó su voz en muchos meses, no solo porque José Arcadio, el que iba para papa, no le dirigía la palabra, sino porque él no tenía deseos de que ocurriera, ni tiempo de pensar en nada distinto de los pergaminos. Es decir, él sigue su vida de friki sanscritado en el tendejón de Melquíades, entretenido en descifrar los pergaminos como si fuera un crucigrama, y el pueblo sigue derruido. El Macondo está convertido en un lugar de calles desiertas y casas desoladas. Calles desiertas y casas desoladas. Es decir, está totalmente exterminado. De calles desiertas y casas desoladas. En esa mansión viven de nuevo dos personas que ya no se hablan, que son tío y sobrino, no mantienen entre sí ningún tipo de relación ni de comunicación. A pesar de todo, Aureliano Buendía, consigue los libros recomendados por Melquíades en la madriguera del mercader catalán. Más que una librería, aquella parecía un basurero de libros usados. Un basurero de libros usados. Puestos en desorden en los estantes mellados por el comején, en los rincones amelazados de telaraña y aun en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos. Se le da a la librería un aspecto así como de cultura abandonada, ¿no? Fetichismo, en definitiva. Fetichismo del libro. Bien. Llévatelos, dice el librero catalán en castellano. El último hombre que leyó esos libros debió de ser Isaac el Ciego, así que piensa bien lo que haces. José Arcadio restauró el dormitorio de Meme, mandó limpiar y remendar las cortinas. Me pregunto a quién se lo mandó a hacer. De terciopelo y el damasco del baldaquín de la cama virreinal, y puso otra vez en servicio el baño abandonado, cuya alberca de cemento estaba renegrida por una nata fibrosa y áspera. Habilita algunas partes de la casa, este José Arcadio que había estudiado para papa. El caso es que hay, por parte de José Arcadio, que había mantenido siempre unos deseos incestuosos por su tía Amaranta, que murió virgen, con lo cual esos deseos incestuosos nunca llegaron a ninguna parte valiosa, no llegaron a cobrarse ninguna satisfacción. Entonces continuaba su deambular angustioso, respirando como un gato y pensando en Amaranta por la casa. Ella y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lámpara nocturna eran los dos recuerdos que conservaba de la casa, recuerdos bastante patológicos, el incesto y la obsesión religiosa. Ni a él ni a la Fernanda se les ocurrió pensar nunca que su correspondencia era un intercambio de fantasías, es decir, ni a él ni a su madre, o sea, se escribían cartas llenas de mentiras. José Arcadio, que abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, ahora vamos a saber lo que ocurrió con este fulano que iba para papa, abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, siguió alimentando la leyenda de la teología y el derecho canónico, para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que había de rescatarlo de la miseria y de la sordidez que compartía con dos amigos en una bohardilla del Trastevere, del barrio de Roma, que está más allá del Trastevere. Es decir, que es una comunicación de mentiras galopantes y descomunales entre madre e hijo. Cuando recibió la última carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente, metió en una maleta los últimos desperdicios de su falso esplendor y atravesó el océano en una bodega donde los emigrantes se apelotonaban con reses de matadero. Es decir, ¿recuerdan una época donde los seres humanos viajaban con animales?
Pues suban ahora a cualquier medio de transporte urbano y comprueben si viajan con seres humanos o con animales. A ver, y luego díganme si vamos hacia el futuro o si nos retraemos hacia el pasado. ¿Cuál es el inconveniente en viajar con animales? Pregunto. Y atravesó el océano una bodega donde los emigrantes se apelatonaban con reses de matadero. Porque el privilegio que tienen los perros viajando en trenes es injusto. Yo propongo que viajen también los cocodrilos, las cacatúas, los caimanes, las serpientes y todo eso. Debe haber una igualdad entre animales. Tigres, leones, panteras, todos ellos deberían viajar en primera, en segunda, en trenes y en aviones. Hay que plantear la igualdad animal entre todos los seres vivientes. Y atravesó el océano en una bodega donde los emigrantes se apelatonaban con reses de matadero, es decir, el animalismo tiene muchos antecedentes, comiendo macarrones fritos y queso agusanado. Bien, antes de leer el testamento de Fernanda, que no era más que una minuciosa y tardía recapitulación de infortunio, ya los muebles desvencijados y la maleza del corredor le habían indicado que estaba metido en una trampa de la cual no saldría jamás, para siempre exiliado de la luz de diamante y el aire inmemorial de la primavera romana. Es decir, se ha metido en la boca del lobo, se ha metido en el nihilismo, se ha metido en Macondo, en una sociedad desarticulada por completo políticamente, donde ya no va a salir nunca porque no tiene recursos, ni capacidad, debido a que ha decidido ser incompatible con la realidad, ni capacidad para adquirir esos recursos. Era una tortura inútil, porque ya para esa época él tenía terror de todo lo que lo rodeaba y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida. Nótese la educación que este hombre ha recibido. Este hombre, José Arcadio, el que iba para estudiar para ser papa, ha recibido una educación que se reduce, que se articula, que se clasifica en dos ámbitos, básicamente. Primero, la formación de su familia, que es una familia de locos, es una familia de orates, es una familia de psicópatas. Y en segundo lugar, la educación del seminario, que, a mi juicio, ha completado perfectamente la psicopatía de los Buendía. Con lo cual, ha reunido en su persona todos los ingredientes para ser un psicópata de categoría. Porque alguien que se ha educado en un seminario y alguien que se ha educado en el linaje de los Buendía solo puede ser lo que es José Arcadio Buendía. Lo que es este José Arcadio Buendía, es decir, es un psicópata absoluto. Y no lo digo yo, lo dice el texto, yo simplemente lo suscribo y lo subrayo. Es decir, que ya para esa época él tenía el terror de todo lo que lo rodeaba y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida. Es decir, era un incapaz de vivir, era un incompetente para ejercer la vida. Es decir, estaba programado para fracasar. Le asustaban las mujeres de la calle, lógicamente. Si se ha educado en un seminario, pues no sabe tratar con mujeres. Las mujeres de la calle, que echaban a perder la sangre. Las mujeres de la calle que echaban a perder la sangre. Las mujeres de la casa, que parían hijos con cola de puerco. De hecho, él va a tener un sobrino nieto con cola de puerco. Los gallos de pelea, que provocaban muertes de hombres y remordimientos de conciencia para el resto de la vida. Las armas de fuego, que con solo tocarlas condenaban a 20 años de guerra. Las empresas desacertadas, que solo conducían al desencanto y la locura. Y todo, en fin, todo cuanto Dios había creado con su infinita bondad y que el diablo había pervertido. Bueno, este fundamento metafísico en virtud del cual la culpa de todo la tiene el diablo, porque ha estropeado todo lo que ha hecho Dios, deja a Dios en bastante mal lugar, porque deja a Dios en una posición muy vulnerable. Pero esto es un argumento metafísico dado por el propio José Arcadio, pero en realidad lo que tenemos aquí es un Buendía enloquecido por su familia y enloquecido por la Iglesia, es decir, enloquecido por la genealogía de los Buendía y enloquecido por la formación en su seminario. Es decir, han hecho de él alguien impotente por completo para abrirse camino en la vida y para ser compatible con la realidad. Es decir, es el fracaso de la voluntad y el fracaso del conocimiento, de la misma manera que su sobrino, pseudo bastardo, si lo queremos llamar así, Aureliano Buendía, Aureliano Babilonia, pues padece la ignorancia y la incompetencia, la bulia, la falta de voluntad. El caso es que llegamos a descubrir, incluso, digámoslo anecdóticamente, que la vacinilla en la que cagaba Fernanda del Carpio, la vacinilla heráldica, que a la hora de la verdad solo tuvo de oro las incrustaciones del escudo, la única distracción de José Arcadio,
fue recoger niños en el pueblo para que jugaran en la casa. Esto es bastante siniestro. Aquí se abre lo siniestro a la relación. Se abre un capítulo de pederastia, de homosexualidad, vinculando la homosexualidad a la pederastia y pensando indudablemente que, no podemos obviarlo, que esto tiene una ascendencia que remite al seminario. Es decir, casi un año después del regreso a la casa, habiendo vendido para comer los candelabros de plata y la vacinilla heráldica, que a la hora de la verdad solo tuvo de oro las incrustaciones del escudo, la única distracción de José Arcadio, el que iba para papa, el que salió del seminario, era recoger niños en el pueblo para que jugaran en la casa. Esta ludopatía con menores de edad, con niños concretamente, con los que mantendrá una relación homofílica, homosexual, pero determinada, aunque sea homosexual o no, es irrelevante en este contexto, pero aquí lo pertinente es que es propia de un pederasta. Entonces se asocia la pederastia a la homosexualidad de ascendencia eclesiástica. Es lo que plantea la novela, en un contexto además muy turbio, muy feo, muy desagradable, son páginas muy desagradables. Los niños se tomaron la casa como lo hicieron en el pasado las compañeras de Meme. Se vincula de nuevo esto a la mano de la iglesia, la mano de la religión. Recuérdese que Meme, su madre, había irrumpido en la casa con 68 compañeras de un colegio de monjas y con las propias monjas. La casa parecía un internado sin disciplina, sin disciplina. La casa, no es que la casa pareciera, es que la casa era ya un internado sin disciplina. Divertidos por la impunidad de sus travesuras, eran como gremlins, para que nos imaginemos esto, ¿no? 4 niños entraron otra mañana en el cuarto de Melquíades, mientras Aureliano estaba en la cocina, dispuestos a destruir los pergaminos. Pero tan pronto como se apoderaron de los pliegos amarillentos, una fuerza angélica, ¿y por qué angélica y no diabólica? Pero el texto dice angélica, para jugar con el bienestar del lector. Una fuerza angélica los levantó del suelo y los mantuvo suspendidos en el aire, hasta que regresó Aureliano y les arrebató los pergaminos. Desde entonces no volvieron a molestarlo. Es como si de nuevo Melquíades y la preservación de lo sobrenatural preservara a los manuscritos de Melquíades. El testimonio de pederastia llega a fusionarse casi con lo que podíamos identificar como el teatro pánico, como el teatro de Arrabal. Cito al narrador, cito la novela. Los 4 niños mayores que usaban pantalones cortos, a pesar de que ya se asomaban a la adolescencia, se ocupaban de la apariencia personal de José Arcadio. Llegaban más temprano que los otros y dedicaban la mañana a afeitarlo, a darle masajes con toallas calientes, a cortarle y pulirle las uñas de las manos y los pies, a perfumarlo con agua florida. ¿Ustedes se imaginan esto? En varias ocasiones se metieron en la alberca para jabonarlo de pies a cabeza, mientras él flotaba boca arriba pensando en Amaranta. O sea, hicieron de eso una casa de masajes en la que los masajistas son menores de edad. Vamos a entenderlo así, ¿no? Luego lo secaban, le empolvaban el cuerpo, imagino que le echaban polvos, ¿no? Y lo vestían. Uno de los niños, que tenía el cabello rubio y crespo y los ojos de vidrios rosados como los conejos, imagínense qué cosa esta, ¿no? Los ojos de vidrios rosados como los conejos, solía dormir en la casa. Dormir. Bueno, si dormía, no hacía más. Eran tan firmes los vínculos que lo unían a José Arcadio que lo acompañaban sus insomnios de asmático, sin hablar, deambulando con él por la casa en tinieblas. Una noche vieron en la alcoba donde dormía Úrsula un resplandor amarillo a través del cemento cristalizado, como si un sol subterráneo hubiera convertido en vitral el piso del dormitorio. Descubren de esta manera los lingotes de oro ocultos en la figura de aquel San José de yeso. Allí estaban los 3 sacos de lona cerrados con alambre de cobre y dentro de ellos los 7.214 doblones de A4 que seguían renumblando como brasas en la oscuridad. El hallazgo del tesoro fue como una deflagración. José Arcadio convirtió la casa en un paraíso decadente, es decir, invirtió el dinero en convertir aquello en un paraíso decadente, es decir, en una casa de masajes decadente, vamos a decirlo así, en un pseudoprostíbulo gestionado por menores de edad. Todo Macondo va a ser reducido prácticamente a un prostíbulo al final de la novela. No hay hospitales, no hay escuelas, no hay universidades, pero hay prostíbulos. ¿Dijo universidades?
prostíbulos. Una noche él y los 4 niños mayores hicieron una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. A las 6 de la mañana salieron desnudos del dormitorio, vaciaron la alberca y la llenaron de champaña, es decir, como en los tiempos de José Arcadio de Aureliano II. Se zambulleron en bandada, nadando como pájaros que volaran en un cielo dorado de burbujas fragrantes, mientras José Arcadio flotaba boca arriba al margen de la fiesta, evocando a Amaranta con los ojos abiertos. O sea, un psicópata pero de categoría. Permaneció así ensimismado, rumiando la amargura de sus placeres equívocos. ¿Placeres equívocos? ¿Equívocos en qué? ¿Equívocos en qué? ¿En qué equívocos? Hasta después de que los niños se cansaron y se fueron en tropel al dormitorio, donde arrancaron las cortinas de terciopelo para secarse y cuartearon en el desorden la luna de cristal de roca y desbarataron el baldaquín de la cama tratando de acostarse en tumulto. Esto es una escena de teatro pánico, tipo del teatro de Arrabal. Cuando José Arcadio volvió del baño, los encontró durmiendo apelotonados, desnudos, en una alcoba de naufragio. Enardecido no tanto por los estragos como por el asco y la lástima que sentía contra sí mismo en el desolado vacío de la Saturnal, se armó con unas disciplinas de perrero eclesiástico o sea, imagínense esto, de perrero eclesiástico, unas disciplinas, bueno, la palabra disciplina ya remite a los látigos que se utilizan para la flagelación de uno o de una misma. Disciplinas de perrero eclesiástico, esto ni en la regenta, macho, que guardaban en el fondo del baúl, junto con un cilicio y otros fierros de mortificación y penitencia, y expulsó a los niños de la casa, aullando como un loco, como lo que es, y azotándolos sin misericordia, como no lo hubiera hecho con una jauría de coyotes. Insisto que esto es una secuencia tipo de teatro pánico de Fernando Arrabal. Lean el teatro de Fernando Arrabal y verán que esto puede ser una escenificación de ese tipo de teatro. El caso es que a partir de momentos como este, Aureliano Babilonia ya puede, el sobrino Aureliano Buendía puede entrar y salir de casa libremente, no está sometido a ese régimen de encarcelamiento al que lo tenía sometido este José Arcadio que había estudiado para papa. Lo dejó en libertad, se dice en la novela, para salir cuando quisiera. «No tengo nada que hacer en la calle», le contestó Aureliano. «Es que este tampoco sabe vivir. Es que los dos se caracterizan por lo mismo, porque son incompatibles con la vida social, porque no saben vivir en el mundo, porque han recibido una educación que los ha inhabilitado para vivir, uno por su familia exclusivamente, y otro por su familia y por el seminario, en definitiva». Aquel acercamiento entre dos solitarios de la misma sangre no son dos solitarios, son dos psicópatas, son dos deficientes intelectuales y dos deficientes emocionales. Por mucho sánscrito que traduzca, que es el sánscrito de mentira, ¿no? Aquel acercamiento entre dos solitarios de la misma sangre estaba muy lejos de la amistad, pero les permitió a ambos sobrellevar mejor la insondable soledad al mismo tiempo que los separaba y los unía. Estos dos individuos no es que sean solitarios, es que son miembros de la misma secta. Toda secta es un grupo de psicópatas, que se caracteriza por su incapacidad para vivir en sociedad. Por esta razón, la secta es un sucedáneo de la sociedad. Aquel que no es capaz de vivir en sociedad se inventa una secta para preservarse de la obligación y de las exigencias de tener que vivir en sociedad. ¿Por qué existen conventos de clausura? Dígame por qué. Por la incapacidad de quienes forman parte de ellos para asumir la vida en sociedad. Por la incapacidad para obtener un trabajo, porque es preferible recluirse en una pseudo-sociedad que enfrentarse a la sociedad y luchar para obtener un trabajo, porque es preferible renunciar a tener pareja antes de esforzarse en ligar y en alcanzar una pareja a través de un ejercicio de la seducción, porque es mucho más fácil formar parte de una pseudo-sociedad, es decir, de una secta, que abrirse camino en una sociedad. Por esa razón existen las sectas, porque el Estado ha abandonado políticamente a los ciudadanos y estos tienen que organizarse en formas alternativas de sociabilidad, que en la mayor parte de los casos son pseudo-sociales y que ocultan en realidad una psicopatía de orden social, en definitiva. Es decir, esta es una secta de dos personas, de dos psicópatas, que lo único que tienen en común es su incapacidad para salir de casa, para relacionarse con el prójimo. Era Aureliano, amador,
uno de los 17 Aurelianos, alguien que llama en ese momento a la puerta. El único sobreviviente de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, que iba buscando una tregua en su larga y azarosa existencia de fugitivo. Lo persigue la justicia, por razones que desconocemos. El caso es que llama a la puerta pidiendo alojamiento, pidiendo hospedaje, pidiendo asilo, en definitiva, y se lo niegan. En ese momento, dos agentes de la policía, que habían perseguido a Aureliano Amador durante años, que lo habían rastreado como perros por medio mundo, surgieron de entre los almendros de la acera opuesta y le hicieron 2 tiros de Mauser que le penetraron limpiamente por la cruz de ceniza. La cruz de ceniza que había puesto el padre Antonio Isabel, el sucesor del padre Nicanor Reina. Muere aquí el último de los aurelianos a la puerta de casa, a la puerta de la casa de los patriarcas. Y esta muerte, que es presagio, que es preludio, y que es desenlace de la muerte del José Arcadio, del que iba para papa, se produce en este contexto, antes, insisto, del asesinato, hay que decirlo así, porque lo es un asesinato más, de la misma manera que acabamos de asistir al asesinato de este último de los 17 aurelianos, Aureliano Amador. El Amador lleva un apellido de amante, de Amador, pues ahora van a matar a al Aureliano José, al que iba para papa, perdón, a José Arcadio, que iba para papa, a José Arcadio. Y la narración dice así, vamos a citar al autor, al narrador, al autor en funciones de narrador. Una mañana de septiembre, aunque el texto pone septiembre sin P, una mañana de septiembre, después de tomar el café con Aureliano en la cocina, José Arcadio estaba terminando su baño diario cuando irrumpieron por entre los portillos de las tejas los 4 niños que había expulsado de la casa. Sin darle tiempo de defenderse, se metieron vestidos en la alberca, lo agarraron por el pelo y le mantuvieron la cabeza hundida, hasta que cesó en la superficie la borboritación de la agonía, y el silencioso y pálido cuerpo de Delfín se deslizó hasta el fondo de las aguas fragantes, de las aguas aromáticas. En medio de un pueblo hecho una necrosis, en medio de un pueblo necrótico, este se ahoga en aguas fragantes, odorantes. Después se llevaron los 3 sacos de oro que solo ellos y su víctima sabían dónde estaban escondidos. Fue una acción tan rápida, metódica y brutal que pareció un asalto de militares, y eso que eran 4 niños, adolescentes. Aureliano, encerrado en su cuarto, no se dio cuenta de nada. Esa tarde, habiéndolo echado de menos en la cocina, buscó a José Arcadio por toda la casa y lo encontró flotando en los espejos perfumados de la alberca, enorme y tumefacto, y todavía pensando en Amaranta. Casi recordamos el soneto de amor será, polvo será más polvo enamorado, ¿no? Amor más allá de la muerte, de Quevedo. Y todavía pensando en Amaranta. Solo entonces comprendió cuánto había empezado a quererlo. Es decir, echa de menos a el único miembro de la secta a la que pertenecía. Los Buendía son ahora un conjunto unitario constituido solamente por Aureliano, el último de los aurelianos. Aureliano se queda solo en la mansión. No se quedará solo por mucho tiempo porque en el capítulo siguiente, el 19, regresará su tía carnal, Amaranta Úrsula, que viene de Bruselas con un marido tonto, que es Gastón, un belga. Un marido tonto, realmente. Pero esto será materia del capítulo siguiente. Ahora bastenos recordar que toda la genealogía de los Buendía queda en este momento reducida a este último Aureliano, al hijo de Meme Buendía y de Mauricio Babilonia, heredero de la ruina de todo un linaje, heredero y gestor actual de una casa de orates, de una casa de locos, en definitiva. Es el triunfo más absoluto de la ignorancia que sumida en la violencia desencadena indudablemente la barbarie. La ignorancia que es la esencia de la fuerza de la democracia. Quien no vive en el desengaño de la apariencia, vive en la ignorancia de la realidad. Este muchacho, este Aureliano, fue educado para ser incompatible con la realidad.
fue educado en la ignorancia sofisticada, en el truco además de la ignorancia, en virtud de la cual se soporta la metaficción de la novela, a través de la cual el manuscrito que estamos leyendo de Cien años de soledad es el manuscrito que escribe Melquíades en sánscrito y que traduce al español este Aureliano. Lo cierto es que la astucia y la ignorancia crecen respectivamente con el miedo y con la osadía. La astucia crece con el miedo, la ignorancia crece con la osadía. Y esto es una característica de casi todos los personajes de Cien años de soledad. Pero no cabe duda que es preferible la ignorancia a la interpretación aberrante, indudablemente, pero no podemos apelar a esta máxima, ¿no? Porque la interpretación aberrante no es la solución absolutamente de nada. Lo que sí advertimos aquí es que la locura y la ignorancia son las dos formas más sobresalientes, más frecuentes, más recurrentes de idealismo. No hay idealismo sin ignorancia, no hay idealismo sin locura. Pero la ignorancia, el triunfo de la ignorancia, que es de alguna manera el triunfo de la barbarie, es ante todo el triunfo del desconocimiento del orden operatorio de la realidad. Y cuando una sociedad está saturada de ignorantes, es una sociedad que está destinada a fracasar. Para ello es absolutamente imposible que el Estado no sea cómplice de esto, porque o bien el Estado ha desaparecido, o bien el Estado está patrocinando la ignorancia de sus miembros, con frecuencia hablando lenguas inútiles.